Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Bendito sea Dios. Estamos contentos, alegres y bendecidos, aleluya. Bendito Dios. Vamos a tratar de dejar un mensaje aquí rapidito para la gloria de nuestro Dios. Después de clamarle al Señor, vamos a ir a el libro de Efesios. Efesios, para la gloria de nuestro Dios. Vamos a dejar un mensaje en el nombre de Jesús, creyendo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendito sea Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6 y lo vamos a leer desde el verso 14 para la gloria de nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de esta manera: estén pues firmes y sillan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia y alcancen y calcen sus pies con la buena voluntad del evangelio de paz. Y junto con esto tomen el escudo de la fe para que con él puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Pero nos vamos a quedar en el verso 15. Mire cómo dice esta versión. Dice: y calcen sus pies con la buena voluntad del evangelio de la paz. Gloria a Dios. Vamos a meditar bajo el tema, bendito Dios, el apresto del evangelio. El apresto del evangelio. Donde quiera que usted se encuentre, bendito Dios, vamos a estar meditando acerca de el apresto del evangelio, porque el evangelio es poder y es poder de Dios, aleluya. Así que vamos a estar meditando hoy en esta oportunidad, aleluya, en esta porción bíblica. Fíjese que he estado leyendo varias versiones de la Biblia y en la mayoría me doy cuenta que muchas personas le han dado una interpretación totalmente diferente a este capítulo que el apóstol Pablo está enviando hacia los Efesios. Y si usted se da cuenta, la mayoría lo hemos recibido de esta manera. Cuando leemos esta porción bíblica, nosotros pensamos que cuando el apóstol Pablo en la Reina Valera 1960 dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice el apóstol Pablo. Nosotros pensamos y nos han enseñado que es necesario predicar el evangelio, que a eso se está refiriendo esta porción bíblica, porque la palabra de Dios dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y hasta las concordancias a veces encontramos que concuerdan con esta clase de textos bíblicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué concuerdan de esta manera? Porque si usted se da cuenta, en esta porción bíblica el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tomemos una armadura. Y pareciera que el apóstol Pablo está enseñándole a la iglesia que evangelicen. Pero cuando analizamos bien estas palabras, está diciendo algo totalmente diferente. Este texto lo hemos sacado de fuera de contexto, porque realmente no quiere decir que nosotros, donde quiera que vayamos predicando el evangelio. Eso es una ordenanza que tenemos que tener nosotros, o que la tenemos que aceptar como realidad. Donde quiera que andemos tenemos que predicar la palabra del Señor. Pero este texto no está hablando de eso. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, bendito Dios, que era trabajadora. Eso lo dice Apocalipsis. O sea que esta iglesia estaba haciendo la obra del Señor de una manera totalmente
poderosa, porque las obras de esta iglesia eran grandes, se habían multiplicado. Se cree que los efesios son los que abrieron muchas iglesias en aquel tiempo. Y por eso el apóstol Pablo le habla de un calibre espiritual a los efesios que a veces nosotros no entendemos, que a veces quisiéramos entender un poquito más a profundidad, pero realmente nos quedamos cortos. Ahora, fíjese muy bien que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que nos pongamos la armadura de Dios, él comienza a dar unas palabras las cuales nosotros necesitamos analizar. ¿Por qué? Porque realmente el apóstol Pablo lo que está queriendo decir es que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Y qué quiere decir estar firme? Estar firme quiere decir que no nos caigamos de lo que hemos creído. Fíjese lo que comienza a decir en esta versión que yo tengo. Dice, desde el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios, para que sean capaces de estar firmes ante las estrategias del adversario. Número uno, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que él quiere que estemos firmes. ¿Para qué la armadura? Para que estemos firmes. Entonces, cuando usted evangeliza, eso no lo va a hacer firme a usted. Entonces, cuando leemos esta porción bíblica, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que permanezcamos firmes. Ahorita vamos a llegar al verso el cual vamos a estar analizando. Pero la oración o el contexto bíblico, lo que el apóstol Pablo está haciendo es dándole una enseñanza a la iglesia para que no se caiga del evangelio. No le está diciendo o le está poniendo una carga que haga, sino que le está previniendo y le está aconsejando para que se pare firme y no se vaya a caer del evangelio. Entonces, por esto es la armadura que el apóstol Pablo está hablando en estos textos bíblicos. Dice, esta es una versión diferente a la que yo tengo, pero dice: y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estrategias del adversario. Verso 12, porque su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo, de tinieblas, contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir al maligno, y estando preparados en todo podáis permanecer firmes. Otra vez aparece la palabra firme en esta enseñanza que el maestro Pablo nos está dando. Luego en el verso 14 vuelve y habla 3 veces acerca de estar firme. Dice: estén pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Y aquí comienza la armadura a describirle el apóstol Pablo. Pero si se da cuenta, en 3 ocasiones el apóstol Pablo está diciendo: quiero que estén firmes. ¿Para qué? Porque tenemos una batalla, tenemos una lucha que la estamos llevando a cabo no contra carne ni sangre, sino contra el mismo diablo y sus secuaces y todos sus seguidores. Entonces, en esta batalla, el apóstol Pablo nos está dando las armas y nos está aconsejando para que permanezcamos firmes. Ahora, solo quiero ver algo aquí rapidito. Gloria a Dios. Ahora, sigue y comienza en el verso 14. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y calcen sus pies con la buena voluntad del evangelio de la paz. Esta versión tiene algo diferente aquí. La Reina Valera 1960 dice: calzaos los pies con el apresto del evangelio. Ahora, yo me pongo a imaginar esto y trato de discutir un poco con las escrituras, no porque quiera contender con Dios,
sino preguntarle por qué está escrito eso ahí. Y fíjese que le digo yo al Señor, ¿cómo es que para una batalla yo tengo que evangelizar para mantenerme firme? O sea, si evangelizo, el enemigo no va a poder conmigo. Para mí ha sido lo contrario. Entre más evangeliza uno, más se levanta el enemigo. Entonces, el apóstol Pablo lo que nos está enseñando en este verso bíblico es que nos preparemos y nos armemos de una armadura. ¿Para qué? Supongamos de esta manera, voy a poner por ejemplo que yo soy un bombero. De repente suena la alarma, yo tengo que ir a apagar un incendio, una casa está agarrando fuego. Si yo soy bombero, yo me tengo que ir preparado con el uniforme o con el traje que es exactamente para resistir el fuego. Si no lo llevo, ¿qué me pasa? Número uno, yo no soy bombero, pero llego yo a esa casa y yo voy a terminar quemado, no voy a poder ayudar a nadie, no voy a poder hacer nada. Entonces, el apóstol Pablo nos está describiendo que nosotros tenemos una batalla, una lucha, una situación en la que vamos a enfrentarnos con las tinieblas de esta tierra. Por eso si hay gente que le tiene miedo al diablo, lo siento mucho, pero el apóstol Pablo dice que nuestra batalla es contra ellos, que tarde que temprano vamos a tener esa batalla cara a cara y nos vamos a enfrentar a esa situación adversa. Aunque así su pastor o su líder le hable solo de amor, amor, amor y mucho amor, como le decía aquel endiablado que ya se murió, lo siento mucho, pero va a tener que enfrentar esa batalla. Antes de la pandemia o pasando la pandemia, Dios me dio un mensaje, hermano, y prediqué. Yo sentí que ese mensaje era para mí también, pero lo prediqué. El tema que el Señor me daba era: pelea o van a hacer que pelees. O sea, en pocas palabras, si no pelea, te va a tocar pelear de todas maneras. No, esto no se trata si usted quiere o no quiere. Está en el evangelio, va a tener que pelear. Lo bonito en el evangelio es que ya tenemos muchas armas para defendernos. Cristo ha hecho todo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que ha derrotado todo principado, toda hueste espiritual de maldad que gobernaba en las regiones celestes, aleluya. Y ahí los ha derrotado, dándonos victoria y anulando el acta de los decretos que nos era contraria a usted y a mí. Entonces, ya están derrotados esos animales, pero el problema es que si nosotros no entendemos la batalla que estamos llevando a cabo, vamos a terminar, como dice el apóstol Pablo aquí, caídos. Porque estar firme, lo contrario sería estar aguado, pero realmente es estar caído. Ahora, el apóstol Pablo trata de darnos el discernimiento del mundo espiritual en palabras específicas. Las armas ya las tenemos nosotros, pero el problema es que no sabemos cómo usarlas ni para qué son. Por lo mismo, este verso bíblico en el apresto del evangelio, que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio, lo hemos sacado de contexto y muchos decimos es para ir a predicar, es para ir a evangelizar donde quiera que andemos. No es así. El apóstol Pablo está en 3 veces hablando de mantenernos firmes. Por eso, calzados los pies con el apresto del evangelio, vuelvo una vez más, no me he perdido, vuelvo con el bombero. Si usted es bombero y hay un incendio, usted tiene que ir preparado. ¿Para qué? Para el fuego. Un bombero, cuando suena la alarma, él sabe que se va a enfrentar ¿a qué? Al fuego. Por ende, tiene que ir preparado para enfrentarse ¿a qué? Al fuego. Así también el apóstol Pablo nos está diciendo: pónganse los zapatos del evangelio, con el conocimiento que en el evangelio van a llorar, con el conocimiento que en el evangelio van a pasar el desierto, van a pasar por fuego, pero aún así, dice el apóstol Pablo, esa armadura te va a ayudar, porque Dios ha prometido que aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Jehová está con nosotros. Porque aunque pasemos por las aguas, no nos anegarán, aunque pasemos por el fuego, no nos va a consumir el fuego, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir de esta manera. Porque imagínense, allá en mi país, allá de donde yo soy, cuando llueve o cuando decía, mi abuelo decía, vamos a ir a la milpa, vamos a ir a la milpa. Entonces, rapidito yo ya sabía cómo irme. ¿Qué era lo que agarramos nosotros? Las botas de hule, rapidito, porque sabíamos que iba a ser un lodazal por allá.
No, usted no se puede ir con tenis ahí a la milpa en aquellos tiempos, porque allá llueve terriblemente. Entonces teníamos que ir preparados para ir a esa milpa. Teníamos que ir preparados para ir. O cuando él decía vamos a pescar, ni modo que yo me llevara la computadora. No, tenía que agarrar una atarraya para ir a pescar, porque para eso iba. Ahora el apóstol Pablo está cerrando esta carta de los Efesios porque eran personas entendidas, eran personas que entendían y tenían una forma de ver el evangelio totalmente diferente a las otras personas. A mí me llena mucho esta epístola del apóstol Pablo hacia los Efesios, porque a los Efesios les habla de una manera totalmente diferente. A los Efesios no les está diciendo que tienen gente fornicaria dentro de la iglesia. No les está diciendo que uno le quitó la mujer al propio papá. No, el apóstol Pablo aquí habla: vosotros estáis sentados en lugares celestiales. Les habla de las aras del espíritu, les habla de cosas espirituales que son profundas. Bendito Dios. Y el apóstol Pablo ahora les dice: quieren mantenerse firmes, hagan esto. Póngase el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene que estar 100% seguro de que usted es salvo, que nadie le pueda quitar eso de su corazón. Un día le pregunté yo a la iglesia y le digo: hermanos, ¿cuántos creen que van para el cielo? Una hermana dijo: yo no sé, hermano, eso solo Dios lo sabe. Digo yo, imagínese qué terrible, usted cree que va para el cielo. Eso es lo terrible, hermanos, por la ignorancia escritural que hay en muchas personas. Pero ¿por qué hay gente ignorante en las escrituras? Porque no leen la Biblia y no se les predica. Ahora, usted y yo, el apóstol Pablo nos está diciendo que ya usted es un hombre maduro, una mujer madura espiritualmente. Le está diciendo el apóstol Pablo que nadie te quite que eres salvo. Ay, hermano, es que yo tengo que hacer esto y aquello. Ya no es por obras. El apóstol Pablo ya lo explica. La salvación nadie te la quita. Y por eso ahora el apóstol Pablo nos abre el panorama y dice: nuestra batalla no es contra carne ni sangre. ¿Quién te va a querer quitar esa salvación? El enemigo. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo va a hacer eso? En pecado. Mire, hay gente que cae en pecado y se reconcilia y sigue siendo salvo. Hay gente que peca y vuelve, hermano, y se reconcilia con el Señor y son salvos. Ahora, entonces no le pueden quitar la salvación porque se vuelve a reconciliar y ahí está luchando y sigue avanzando. Entonces, ¿de qué manera le pueden quitar la salvación? Fíjese, un día platicando con un varón le digo yo: hermano, él andaba caído, y le digo: hermano, ¿y qué pasó? Le digo: varón, ¿y cuándo se va a levantar? Y él me dijo: no, varón, es que yo pienso que yo no soy vaso de honra del Señor, sino que yo soy un vaso de deshonra. Mire cómo lo había jugado el diablo. Eso de vaso de honra y de deshonra, el Señor se lo dijo a Faraón. A Faraón lo levantó el Señor como un vaso, pero lo usó para mostrar su gloria en la rebeldía que él estaba mostrando. O sea, Dios lo usó, era un vaso de parte de Dios, porque al final Dios hace todo en esta tierra. Entonces este varón se había ido al otro lado, al otro extremo. Pero ¿quién lo llevó ahí? No lo llevaron en las escrituras, sino que lo llevó el mismo diablo, pero no se dio cuenta él. Y por eso andaba caído, sintiendo que no era nada. Y le digo yo: sacúdese esa mentira del diablo, le digo, porque hoy estamos en el nuevo pacto, donde la misericordia de Dios nos ha limpiado y no hay excepción de personas, porque la sangre de Cristo es la que vale para todo. Si usted se siente que es un vaso de deshonra en esta hora, usted se puede lavar con la sangre del Cordero y venir a los pies de Cristo y hoy ser un vaso de honra, porque la Biblia dice: a esto me voy a llevar, a esto me voy a dejar. No, todos los que estamos lavados con la sangre de Cristo vamos a ir para el cielo, dice la Biblia. Es promesa de parte de Dios. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo está enseñando para mantenernos firmes es el yelmo de la salvación. Ahora, también dice que nos vistamos con la coraza de justicia. O sea, que seamos rectos, que no andemos haciendo chanchulles por ahí, que seamos directos y verdaderos, hablando la verdad y viviéndola también. Tratando, hermano, de no hacer injusticias, como por ejemplo aventajar a los demás, a los que tal vez se dejan manipular. O sea, que seamos hombres que hagamos justicia. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a nosotros. Entonces, esa es una coraza que lo va a proteger a usted. Sigue hablando el apóstol Pablo y dice en el verso 15: y calcen sus pies con el apresto del evangelio. Ahora, ¿qué me está queriendo decir entonces?
Me está queriendo decir el apóstol Pablo que yo tengo que tener 100% seguro que en el evangelio voy a sufrir. Ay, hermano, ¿cómo me dice usted eso? Es que en el evangelio es necesario pasar por el fuego, porque nosotros, la Biblia nos dice que somos vasijas en las cuales Dios ha depositado ese poder glorioso que es el Espíritu Santo de Dios, pero seguimos siendo vasijas. Pero para llegar a ser vasijas tenemos que ser moldeados, pasados por el horno. Tenemos que pasar la zaranda, tenemos que pasar dificultades, pruebas, situaciones adversas, pero en todas ellas Dios ha prometido estar con nosotros, porque esto no se trata de que en ese proceso nos caigamos y andemos en pecado. Esa es otra cosa. La situación aquí es andar en el proceso. Es cuando de repente usted se siente que anda débil, que no es nada y cae tal vez alguna enfermedad, cae alguna situación adversa, y es allí donde la palabra del Señor le enseñó al apóstol Pablo que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de él en ese momento, cuando estaba débil. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Lo estaba llevando a un lugar para volverlo a levantar con más fuerza. Entonces, en el evangelio la Biblia dice de que nosotros vamos de victoria en victoria, pero para tener victoria tenemos que tener una batalla. Entonces, yo tengo que pelear para llegar de victoria en victoria. Entonces, si nosotros vamos de victoria en victoria, significa que vamos de prueba en victoria, peleando y ganando, peleando y ganando. Pero si no peleamos, no ganamos nada. Entonces no vamos a ir de victoria en victoria. Entonces, el apóstol Pablo en pocas palabras nos está diciendo: pónganse los zapatos, prepárense bien, porque ustedes van a pasar por el fuego, van a pasar por espino, van a pasar por el desierto, pero tengan en su mente y en su corazón que esa es parte de la bendición. Tengan en su corazón que esa es parte del evangelio, que necesitamos pasar la prueba, la dificultad. Pero en cada una de ellas, vuelvo y repito, Dios ha prometido estar con nosotros. Ay, qué malo es Dios que nos pasa por el fuego y nos pasa por la prueba. No sea aguado. No está hablando de que Dios se va a apartar de nosotros, sino que Él nos va a agarrar como esas vasijas para que nosotros seamos moldeados. Y cada vez que pasemos las pruebas, Dios nos va a ir levantando más en el espíritu. No para que la gente nos mire ni nos ande besuqueando por ahí, no. Es para que nosotros entendamos más el evangelio, que entendamos más de Dios, nos santifiquemos más, cambiemos nuestro carácter, porque día con día Dios nos va puliendo, va quitando cosas que estorban para entrar al reino de los cielos. Y por eso el apóstol Pablo dice que con pruebas y con tribulaciones es necesario llegar al reino de los cielos. Pues esta es parte de la bendición. El apóstol Pablo, un hombre ungido, un hombre de gran unción, dice la palabra de Dios que pasó tantas pruebas, naufragios hasta 3 veces, perdido en alta mar, dice la Biblia, a veces con sueño, a veces con desvelos, a veces con hambre, a veces en situaciones de muerte que pasó el apóstol Pablo. Entonces, si ese varón ungido, si ese varón de Dios pasó toda esa situación, ¿quiénes somos nosotros para no pasarlo? Pero el apóstol Pablo dice que no se sorprendan por la prueba que nos llega a nosotros, porque Santiago también lo dice: gozaos cuando, dice, mantened el sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Yo estando en prueba, alguien me dice: gozate, estás en prueba. Peligroso ahí, peligroso se me sale el viejo hombre que alguien me diga así, porque se siente feo que le digan uno gozate y sabiendo la gran prueba que uno tiene encima. Yo le decía: Señor, pero ¿por qué usted dice de esa manera que nos gocemos? ¿Cómo nos vamos a gozar? Nadie se goza en la prueba. Pero cuando entendemos el verdadero evangelio, nos damos cuenta que esa prueba no llegó para matarte, esa prueba no llegó para destruirte, esa prueba ha llegado para mantenerte firme. Entonces el problema es que hoy en día tenemos predicadores que solo hablan de gloria, de bendición, de victoria y de victoria, pero no hablan el proceso, la prueba, la dificultad, la leyaciada que le han pegado. Entonces por eso tenemos gente aguada hoy en día que solo quieren andar gritando, solo quieren andar danzando en la iglesia, solo quieren andar profetizando, pero cuando viene y los aprieta la prueba, salen huyendo, se caen del evangelio y luego no los encontramos en ningún lado. Y ese es el problema de crear cristianos aguados
aguados que no se puedan parar firme. Al cristiano hay que decirle que es necesario que se enfrente cara a cara con el diablo, pero en esa batalla, en esa dificultad, Cristo le dará victoria en el nombre de Jesús, porque es de esa manera en la que nosotros agarramos carácter, conocemos el mundo espiritual y nos damos cuenta que lo que han depositado en nosotros no es algo sencillo, es poder de Dios, aleluya, para la gloria y la honra de nuestro Dios, no para que nos exaltemos, pero para que entendamos la magnificencia de su grande amor y misericordia que ha tenido para con nosotros. Porque muchas veces decimos somos cristianos y no entendemos nada, que había un acta de los decretos que decía que a usted le tocaba muerte y condenación, pero Cristo en la cruz del Calvario anuló todo aquello, derrotó al diablo y a todos sus demonios, y hoy todo cristiano que ha aceptado a Cristo está en victoria. Pero ahí es donde entra el diablo y entra el mensaje del apóstol Pablo: permanezcan firmes. Porque si usted no está preparado con el apresto del evangelio, si usted no está preparado, revestido, preparado para pasar prueba, preparado, hecho en su mente que la prueba que ha llegado es parte de la bendición, usted va a terminar caído, porque usted va a pensar que esa prueba es porque Dios se alejó de usted, porque es lo primero que piensa uno cuando pasa la prueba. Yo siento que Dios no está conmigo. Luego supongamos, vamos a poner de ejemplo a Job. Llega la mujer y le dice: ya, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense, hay gente que le llega a hablar a uno cuando está uno en la prueba, pero el mensaje directamente lo está dando el diablo. ¿Para qué? Para robarle a usted la salvación. Porque en medio de la prueba, Cristo ha dicho que en la prueba, en la dificultad que nosotros pasamos, bendito Dios, es la prueba de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Porque al bastardo, dice la Biblia, Él no lo castiga, ni lo reprende, ni lo enseña. Enseña al hijo, trata con el hijo. Así que usted dirá: ay, hermano, caigo en una, salgo de una, caigo en otra, y así voy, hermano, ya no sé qué hacer. Es porque usted ha sido adoptado como hijo. Lo están puliendo, déjese pulir, tranquilo. Pero no le haga caso al diablo, que en medio de la prueba tal vez usted se encuentra solo, tal vez no hay nadie alrededor suyo, pero usted tiene que tener la convicción, la fe de que Cristo está con usted, y que pase lo que pase, Satanás, diablo, sigue vencido. Aunque el diablo llegue y te diga que Dios no está contigo, recuérdese que el apóstol Pablo, bendito Dios, siempre caminaba solo. Donde quiera que andaba también lo apedreaban. Cualquiera hubiera dicho: hey, Pablo, deja de predicar porque te van a matar. Mira, en ese montón de piedras que te pegaron, esas pedreadas que te han pegado, te mataron, fuiste llevado hasta el tercer cielo, Dios te trajo nuevamente. Pero mira, yo que si yo fuera tú, yo no dejara de predicar ya por tantas pruebas que te ha pasado. Tal vez Dios no te ha llamado a eso. No, nosotros tenemos que estar conscientes de que es necesario pasar por la situación en la que estamos pasando. Fíjese que a mí me llama la atención, porque cuando a un soldado lo reclutan, le dan una hoja así, mire, para que firme. Le dicen ahí: ¿está dispuesto usted a morir por su patria? Sí, dice aquel, y firma. Está. El cristiano no. El cristiano no. Le decimos de muerte y peligroso. Le hablamos de prueba y sale huyendo. No, solo quiere dulzura. Pero esa dulzura se alcanza en la magnificencia de Dios y en el entendimiento de que nosotros sabemos dónde vamos caminando. Por eso la palabra es luz a mis pies, dice la palabra, para saber dónde voy caminando, y lumbrera mi camino, hacia dónde voy. Lumbrera para ver qué pasos voy dando, y lumbrera para saber cuál es mi meta, hacia dónde me dirijo. Entonces el apóstol Pablo dice: para que estéis firmes, vestidos de toda la armadura de Dios, para que con la cual podrás resistir todos los dardos del maligno. Y así, pasando todo aquello, permanezcáis firmes. Entonces el diablo va a tratar de burlarse de tu fe, va a tratar de burlarse de la situación que está pasando. Muchos han tirado la toalla por no entender el proceso de Dios. Ay, hermano, mira, hasta la mujer me ha dejado. Si no, la Biblia dice: pues no te confíes de la que duerme a tu lado, dice. Porque la que duerme a tu lado, muchos dicen: no, hermano, es que ahí está hablando de algo espiritual. No, está hablando literalmente, porque está hablando de confianza. Que no pongamos nuestra confianza ni aún con nuestra esposa. Aunque la amamos, la queremos, pero nuestra confianza siempre tiene que estar allá puesta en el cielo. Porque hay personas que confían tanto en su mujer, y si su mujer los engaña, son capaces de quitarle la vida a la mujer y quitarse la vida ellos mismos. Por eso es necesario entender que nuestra confianza tiene que estar puesta
convierte en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Imagínense a David. A David, después de derrotar al gigante, después de glorificar a Dios, después de que Dios le daba victoria tras victoria tras victoria, el pueblo decía, hasta cánticos sacaban dándole gloria a Dios por David, porque Dios estaba con David. Luego de repente está en la cueva de Adulán. De repente David como que se le acabó todo. Bendito Dios. Pero ahí Dios, bendito Dios, nos muestra que David no perdió la fe del llamado que Dios le había hecho. Cualquiera podría haber dicho, yo no sé, yo poniéndome en los zapatos de David, dijera yo, no hombre, yo creo que eran mentiras. Tal vez bolo haber andado Samuel cuando me ungió. Yo creo que bolo andaba aquel que me profetizó que yo iba a ser rey. No, hombre, aquel está loco. Miren dónde estoy en la cueva ahora. Y ahora me buscan para matarme. Mejor me voy para donde los filisteos, dijera yo. Así como dijo David. David se fue huyendo para donde estaban los filisteos. Pero allá se dio cuenta que Dios estaba con él. Y por eso levanta acá el salmo glorificando el nombre poderoso de nuestro Dios. Porque muchas veces el enemigo juega nuestra mente. No posee, sino que tira dardos para hacerte sentir que no vales nada, que no eres nada, que no sirves para nada. Pero bendito sea la misericordia de Dios. Tenemos un libro poderoso que se llama la Biblia, la palabra de Dios, que trae revelación para tu vida en esta hora. Usted dice, ay hermano, que lo que yo estoy pasando nadie lo ha pasado, no se lo deseo a nadie. Dice el apóstol Pablo que todas las pruebas que nosotros pasamos, hay otros que la están pasando en otro lado también. Usted tiene necesidad económica, aquí también hay necesidad económica. Usted tiene necesidad por algún hijo o alguna situación que está pasando. En todos lados se está viendo las mismas pruebas en los hermanos. ¿Cuál es el propósito? Ser pulido, cambiar tu carácter, conocer más a Dios, porque es allí donde está el crecimiento espiritual. Ahora, me calzo los pies. Entonces, si el bombero para ir a apagar un incendio lleva casco, lleva oxígeno, lleva un traje para que no se queme, el cristiano tiene que tener la armadura de Dios, sabiendo que, ay hermano, mire lo que me sucedió, me echaron del trabajo, tranquilo, es parte de la bendición, pero confiando que Dios está en el asunto, confiando que Dios va a hacer algo en esa situación. Ay hermano, mire, mi mujer dice que ella no me quiere, tranquilo, porque Dios ha prometido guardarnos, Dios ha prometido estar con nosotros. Ay hermano, es que mire, mi hijo está rebelde, me han echado de la casa, me han hecho esto, me han hecho aquello. Tranquilo, porque es necesario que en esa situación usted conozca que el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, ha estado con usted en esa situación, en esa prueba, en esa dificultad. Por eso es bonito, a mí me gusta mucho meditar en la palabra de Dios. Y a veces me he dejado llevar por otras clases de predicadores, de lo que enseñan, pero leyendo uno se da cuenta que predican al revés. Y no es que lo critiquemos, simplemente nos están robando la riqueza de la formación del cristiano verdadero. Permanecer firme. Un día me dijo un hermano, ay hermano, me dijo un pastor, estoy pasando la prueba, me dijo. Y Dios me dice, es para que comience a pelear. O sea que estaba dormido. Y yo no tuve valor de decírselo, porque dije yo, no, lo voy a matar si le digo eso. Y le dije, no pastor, pues hay que echarle ganas, hay que seguir peleando la bendición. Porque muchas veces Dios levanta al diablo, ¿para qué? Para que nos despertemos. Así dice la Biblia. Cada vez que el pueblo de Dios se quería desviar, allá estaba el enemigo filisteo puyándolo con la espada. Entonces clamaban a Dios. Cada vez que se querían apartar, ahí estaba la pita de Jehová que los volvía a jalar. Así somos nosotros. Cada vez que nos acomodamos, fíjese muy bien, siempre pasamos la prueba, pero Dios siempre está en el momento exacto. Siempre Dios llega en el momento perfecto para obrar con poder. Así que usted y yo, dejemos de ser aguados. Hermano, deje de estar, mire, qué lindo es. A mí me gusta mucho escuchar predicadores que hablan de gloria, hablan de grandes victorias. Y digo yo, qué bueno, digo, qué bendición. Pero el proceso nunca lo hablan. Nunca hablan cuántas veces han estado llorando. Nunca han hablado de que han sentido que los agarran del cuello y no los suelta el enemigo. Eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque eso no vende. Eso, la gente no quiere escuchar eso. Pero el apóstol Pablo no le importaba eso. El apóstol Pablo dijo, permanezcan firmes, párense firmes, porque es necesario pasar la prueba. Por eso Santiago dice, mantened el sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso está duro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en esas pruebas usted está débil, pero Dios está perfeccionando el poder de Él en nosotros. Y lo que sucede es que el enemigo te dardea. Yo siento que Dios no está conmigo. Yo siento que Dios aquí, que Dios allá. Mire hermano, es necesario aferrarnos de que Dios está con nosotros.
Ay, hermano, si yo solo estoy, es que eso no importa, con que Dios esté con nosotros, es más que victorioso, es más que victoria para nosotros, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted cree que ese verso bíblico salió solo así por así? ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si el bombero se prepara para ir al fuego, preparémonos también nosotros para entrar al evangelio. Ay, hermano, yo quiero un liderazgo en el evangelio. Prepárese, prepárese, porque va a tener una batalla, no contra carne ni sangre, sino contra el enemigo. Ay, hermano, pero a veces los mismos de la iglesia le hacen la lucha a uno. No son ellos, es el enemigo. Y muchas veces Dios lo permite. ¿Por qué? Porque necesitamos ser pulidos, necesitamos ser formados. Ay, hermano, mire tanto que me ha hecho. Tranquilo, dice la Biblia, sufrí del agravio. Es que han hablado de mí. Tranquilo, todo de Jesús todos hablaron, y aquí se trata de ser discípulos del maestro. Si a Él lo trataron como lo trataron, imagínense a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nada, suframos el agravio. Si antes allá en la calle nos escupían, nos tiraban piedras, nos hacían tantas cosas y no decíamos nada, y hoy en el evangelio nos las picamos de que nada, de que siempre queremos estar en victoria, y cuando estamos en la prueba queremos tirar la toalla. No se trata de eso, se trata de que permanezcamos firmes, porque el enemigo quiere robarnos la bendición. Entonces, cuando usted entre en prueba, el primero que va a meter su cuchara en su mente es el enemigo, tirándole dardos. Mira, Dios se olvidó de vos. Hey, mira que Dios se equivocó con vos. Es que mira, Dios ya se arrepintió. Es que Dios aquí, que Dios allá. El enemigo, el objetivo que tiene es robarte la salvación. Y si usted deja entrar esos dardos en su mente, usted va a terminar deshuesado. Así que apresto, mire lo que dice el diccionario de la lengua española. Apresto, ¿qué significa la palabra apresto? Ahorita se lo voy a dar aquí. Mire, apresto dice prevención, disposición, preparación para algo. No dice para ir a evangelizar, es prepararse para mantenerse firmes en cualquier situación. Ya voy a agarrar un liderazgo, prepárese, porque el enemigo se va a levantar. Ay, ¿por qué, hermanos? Si hay quienes yo oigo que solo oran y ya estuvo y ya aquí se acabó. No, el enemigo te va a apretar, te va a estar apretando a ver hasta dónde aguantas. Y Dios no da pruebas que superan nuestra capacidad. Dios es grande y misericordioso, pero a veces suelta al enemigo para ver qué hacemos nosotros. Ay, hermano, que está orando un brujo en contra de mí. Entonces ahí vas a ser pulido para que te des cuenta que los brujos son como los católicos, para que te des cuenta que el enemigo no puede hacer nada en contra de nosotros. Ay, pero si yo aquí, hermano, mire cómo siento que me caminan en la casa y viera se caen los platos, y el diablo te tiene traumado, el diablo te está dardeando. ¿Por qué no se para firme y declara que en su hogar está Cristo Jesús de Nazaret y reprende toda mentira del diablo? Ahí es donde hay que tener carácter, cuando el enemigo quiere burlarse de nosotros, porque el enemigo está queriendo cobrar ventaja conforme a la ignorancia que nosotros tenemos. Pero por eso quitemos toda ignorancia llenándonos de la palabra de Dios. Aleluya. Así que, entonces, yo he hablado con pastores y a veces, ay, hermano, me dicen, viera todo lo que estoy pasando, varón, viera que aquí, y solo de gracias hablan. Y digo yo, bueno, y no ha conocido a Dios ahí. Yo no sé por qué, pero en las pruebas yo me pongo a meditar. Si el diablo lo dardea a uno con todo, el diablo le tira con todo a uno, a matarlo de una vez. Pero en esos momentos Dios me ha dado un montón de entendimiento para leer su escritura, para entender los pasos que he dado, hacia dónde voy, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo me pongo a meditar en eso. Pero cuando hablo con gente que pura desgracia habla, digo yo, no, estos no están en el evangelio, no están sacando el jugo de la prueba, porque en la prueba es difícil que le digan que se goce uno. Cuando todos te han dejado y todos te han hablado de uno, y uno está hasta la cabeza le pica a uno, porque realmente es tremendo todo aquello. Pero ahí es donde usted analice, bueno, ¿quién está conmigo? Yo estoy con Cristo y aquí sigo avanzando en el nombre de Jesús. Así tenemos que ser nosotros. O sea, gente quiebra diablos, pero si nos dejamos manipular por los dardos que caen en la mente, nosotros no vamos a terminar deshuesados totalmente. Ay, hermano, que a mí nadie me quiere, hermano, mire, pobrecito de mí. Ay, Dios, ya estamos deshuesados. Nunca sienta que usted es pobrecito, usted es bendecido. Mire, y le voy a contar esto, le voy a abrir un poquito mi corazón. Mire lo que me ha pasado a mí. Cuando yo he estado en pruebas, a veces yo he sido loco y agarro unas alabanzas bien hermosas, digo, aquí me voy a desahogar con el Señor.
hermano, y comienzo a cantar esas alabanzas de adoración que quebrantan el corazón. Y le soy sincero, yo siento que me pone la mano en la boca al Señor y no me deja cantar esas alabanzas. Y le digo yo, Señor, pero ¿por qué no puedo cantar estas alabanzas de adoración de esa manera? Y en vez de adoración termino oyendo y cantando alabanzas de júbilo. Digo, qué raro, digo yo, qué raro está esto. Pero he entendido que Dios no quiere que yo esté llorando en la prueba, quiere que yo me esté gozando. Y yo pongo alabanzas de júbilo, hermano, y yo sigo danzando. Y cuando estoy ahí, hermano, en la presencia de Dios, sumergido en la gloria de Dios, hermano, a mí se me olvida la prueba, se me olvida quién me ofendió, se me olvida quién ha hablado de mí, se me olvida qué es lo que me han hecho, hermano. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice la palabra de Dios. Y eso es lo bonito, que en la prueba te puedas gozar. Una vez el Señor estaba en una prueba y estaba difícil, sentía la gran carga yo encima. Y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Decía yo, pensando una cosa, ya ni dormir podía muy bien, porque va de pensar en qué esto, que aquello, si sucede esto, si va aquello, si viene esto para acá, y yo pensando un montón de cosas. Y me pongo de rodillas a orar y siento que el Espíritu me levanta y me dice, danza. Yo le decía, Señor, pero yo nunca he danzado. Danza. Yo ni alabanza estaba escuchando, ahí estaba casi llorando. Y el Señor me decía, danza. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué quiere que dance? Y comencé a poner, dije, yo voy a buscar unos coros, los mismos que yo había cantado, que había grabado ahí. Los puse y comencé a sentir la presencia de Dios. Y mientras danzaba sentía que era libre. Mientras comenzaba a danzar me movía para otro lado y a mí se me olvidó la prueba y decía yo, qué lindo está esto, voy a seguir danzando, voy a seguir adorando a Dios. No me di cuenta cuánto tiempo pasó, se acabaron los coros, no sé cómo entraron otros coros y seguía alabando al Señor, seguía, bendito Dios, que al final terminé bien cansado, pero bien relajado, bien bendecido, lleno de la presencia de Dios. Y después me quedé, ¿y la prueba? Se acabó la prueba. Ni cuenta me di cuando Dios me libertó de ese problema que tenía. Así que nosotros gocémonos en medio de la prueba. Es difícil, pero dice la palabra de Dios que tenemos que entender que para esto Dios nos ha levantado. Así que ese es el evangelio. El apóstol Pablo lo enseña de esa manera. Y qué lindo es Dios. Y no quiero que piense que yo estoy diciendo que no hay que evangelizar. No estoy diciendo eso. Esa es parte de nuestra vida cristiana. Donde quiera que andemos tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios. Pero ese texto no está hablando de eso. Ese texto está hablando de permanecer firmes, permanecer en el llamado que Dios nos ha dado. Así que Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga y hasta otro día. Aleluya. Bendiciones. Gloria a Dios.